¿Qué sucede después de la muerte? Es una de las preguntas más antiguas y profundas del corazón humano. A lo largo de toda la historia, los filósofos se han debatido la respuesta correcta a esta pregunta. Los científicos han procurado dar su respuesta o explicación biológica. Sin lugar a dudas, es una de las preguntas que a toda persona le interesa, a toda persona aquí sentada. Es una pregunta que le interesa también. Porque nosotros, a diferencia de los animales, no solamente tenemos un alma inmortal, sino que a diferencia de ellos, sabemos que nos vamos a morir. El perro mío en mi casa ahora mismo, yo no sé qué está haciendo, pero él no está pensando en su muerte. Él no sabe que se va a morir. Desde el punto de vista material y según observamos las cosas en este mundo, la muerte de nuestros cuerpos parece tan definitiva y tan irreversible, ¿verdad? Los cementerios, los funerales y la inevitable decadencia de nuestros propios cuerpos nos parecen decirnos todos a una: la vida pronto se va a acabar. ¿Y quién se atreve a decir que no? Nadie puede. La pregunta es si en verdad la vida termina con la muerte. El apóstol Pablo en 1 Corintios 15, cuyo tema principal de todo este capítulo, o único tema realmente de énfasis, es la resurrección de los muertos. En este capítulo también, y particularmente en el pasaje que vamos a ver en esta mañana, él aborda esta pregunta, aunque únicamente desde la perspectiva de los creyentes que mueren en Cristo. Y como veremos en este pasaje que vamos a estudiar hoy, Pablo no se limita a darnos una esperanza vaga que no sabemos qué va a pasar con nosotros, sino que nos pinta un cuadro de un futuro tan glorioso, hermanos, tan transformado, que no se puede comparar con ninguna experiencia actual que nosotros hayamos tenido. La resurrección no es simplemente una vida restaurada, como algunos piensan, sino una que es fruto de una transformación poderosa y gloriosa. Y de eso es que nos va a hablar el pasaje que vamos a estudiar hoy. Vamos a leer los versículos 35 al 50. Parecen muchos, pero muchos de ellos son cortos. 1 Corintios 15, seguimos con la exposición de esta epístola que empezamos desde el capítulo 1, versículo 1. Y ya en el estudio 42 vamos por este capítulo. Dice el versículo 35, pero alguien dirá: ¿cómo resucitan los muertos? ¿Y con qué clase de cuerpos vienen? Necio, lo que tú siembras no llega a tener vida si antes no muere. Y lo que siembras, no siembras el cuerpo que nacerá, sino el grano desnudo, quizás de trigo o de alguna otra especie. Pero Dios le da un cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una es la de los hombres, otra la de las bestias, otra la de las aves y otra la de los peces. Hay, asimismo, cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero la gloria del celestial es una y la del terrestre es otra. Hay una gloria del sol y otra gloria la de la luna y otra gloria la de las estrellas, pues una estrella es distinta de otra estrella en gloria. Así es también la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo corruptible, se resucita un cuerpo incorruptible. Se siembra en deshonra, se resucita en gloria. Se siembra en debilidad, se resucita en poder. Se siembra un cuerpo natural, se resucita un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual. Así también está escrito: el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. El último Adán, espíritu que da vida. Sin embargo, el espiritual no es primero, sino el natural, luego el espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre es del cielo. Como es el terrenal, así son también los que son terrenales. Y como es el celestial, así son también los que son celestiales. Y tal como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios,
ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. ¿Cuál es la idea central de todo este pasaje que hemos leído y vamos a estudiar hoy? Creo que la siguiente: por medio de la obra poderosa de Dios en la resurrección, nuestros cuerpos serán llevados del polvo a la gloria. Y he dividido este pasaje en 4 puntos. Vamos a ver en primer lugar 2 preguntas anticipadas. Como buen maestro, Pablo se anticipa a preguntas que su audiencia pudo haber tenido, a preguntas que le pudieron haber surgido en sus mentes mientras escuchaban esa epístola leída o mientras analizaban el tema de la resurrección. Y en nuestro texto de hoy, Pablo responde estas 2 preguntas de forma magistral, como vamos a ver. Miren las preguntas que él anticipa en el versículo 35. Pero alguien dirá, fíjense que él no dice, pero ustedes me preguntaron por carta anterior, no. Alguien dirá, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Y con qué clase de cuerpo vienen? Ahora yo me pregunto y le pregunto a ustedes para ir analizando este pasaje, ¿quién habrá hecho o quién se le ocurriría una pregunta como esta? Una persona que sincera y humildemente está interesada en conocer más sobre la resurrección. O un escéptico que en su incredulidad y con un tono burlesco hace la pregunta diciéndole a Pablo, jaja, eso no va a suceder, Pablo. ¿Cuál de las 2? Puede cualquiera de las 2 personas hacer la misma pregunta, depende con la actitud que lo haga. Pero en este caso yo creo que él se refiere a lo segundo, hermano. Yo creo que él habla realmente de una persona que hace la pregunta con un cierto grado de escepticismo. ¿Y cómo lo sé? Creo que por la próxima palabra que él usa. Miren su reacción en el versículo 36. ¡Necio! A una persona que quiere realmente y sinceramente aprender no le va a llamar necio. Solamente esa palabra dice con qué actitud podría haber venido esa persona a la cual él está respondiendo. De modo que de ahí en adelante lo que Pablo va a responder, la explicación, argumentos, analogías, contrastes que va a usar, es diciendo ser una persona escéptica. La palabra necio tiene varios significados y usos en la Biblia. Puede ser una persona rebelde y otros significados, pero realmente Pablo creo aquí que usa la palabra necio como sinónimo de ignorante, de una persona ignorante. Y lo creo por el contexto también, hermanos. Por lo que sigue diciendo Pablo aquí, es obvio que lo que quiere decirles es que cualquiera que hiciera una de estas preguntas sobre la resurrección actúa como uno que desconoce un elemento básico del contexto de la agricultura, algo que ellos sabían muy bien. Esa gente en esa época vivían de la agricultura principalmente. Ellos no iban a factorías a trabajar. Generalmente trabajaban en algún negocio iniciado por su padre y ellos desde niños fueron los aprendices o tenían en su patio donde sembrar el alimento que comían a diario. Por lo tanto, lo que Pablo les va a decir aquí es algo que ellos conocían muy bien. Y esto nos lleva al segundo punto, habiendo sido el punto primero, como ven, bien cortito. Me lleva al segundo punto que he nombrado o he titulado 2 analogías, porque es lo que vamos a ver a Pablo hacer aquí. Hace 2 analogías. Cuando en el versículo 36 Pablo les recuerda a ellos sobre ese proceso en el contexto de la agricultura, lo hace como una analogía de lo que ocurre, o lo que va a ocurrir, mejor dicho, en la resurrección. La analogía de la semilla. Como dije, Pablo llama necio o ignorante al que hace esta pregunta, porque ellos estaban actuando como si no supieran aquello de lo que Pablo habla en el versículo 36. Leamos el versículo ahora completo. Necio, lo que tú siembras no llega a tener vida si antes no muere. En otras palabras, hello, eso lo sabe cualquiera. Con eso Pablo les está diciendo a ellos, tú sabes muy bien, no me vengas con esa pregunta, tú sabes muy bien lo que sucede con la semilla. Esta no llega a tener vida, oigan los términos que Pablo está usando. Esta no llega a tener vida, en otras palabras, esta no resucita si antes no muere. Ahora, por si acaso nos lo malentendieron, él les explica un poquito más esta analogía que está usando aquí. Por eso en el versículo 37 dice,
Y lo que siembras, está hablando directamente a la persona que hizo la pregunta, o que se lo hubiera podido hacer. Lo que siembras, no siembras el cuerpo que nacerá, sino el grano desnudo, quizás de trigo o de alguna otra especie. ¿Alguna vez ha pasado por algún vecindario, por el patio de alguien y has encontrado a alguien haciendo un hoyo bien profundo y le preguntas, ¿qué estás haciendo? Voy a sembrar esta mata de mango entera aquí adentro. No, él va a sembrar semilla de mango. Pablo dice, tú no siembras el cuerpo que nacerá. Tú no siembras el árbol de mango que va a nacer después. Tú siembras primero lo que representa un muerto. Aquel árbol representa el cuerpo resucitado. ¿Ven la analogía, hermanos? Semilla, grano desnudo equivale a cuerpo muerto. Sembrar el grano equivale a o representa el cuerpo que es enterrado. El nacimiento de la planta simboliza el cuerpo resucitado. Esa es la analogía que le está usando aquí. Bien simple, a lo estilo Señor Jesucristo, que decía, miren las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, miren los lirios del campo. Analogías bien simples. Y como en la resurrección tendremos un cuerpo transformado por Dios, Pablo les dice que no es exactamente lo mismo que Dios hace con la semilla, perdón, Pablo les dice que eso es exactamente lo que Dios hace con la semilla muerta que se siembra, la transforma en una planta o en un árbol. Eso no era lo que se veía, lo que antes se veía era una semilla que si tú no haces nada con ella, ella de por sí no va a producir nada, porque está como muerta. A lo que Pablo llama cuerpo, es decir, lo que nace de esa semilla, que representa el cuerpo muerto, y ese cuerpo que sale, que representa el cuerpo resucitado, es a lo que Pablo se refiere con el término cuerpo en el versículo 38, cuando dice, pero Dios le da un cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. En su analogía, la semilla representa el cuerpo muerto y la planta nueva que nace representa el cuerpo resucitado. Con lo que quiere decirles, hermanos, que así como Dios se encarga de darle un cuerpo nuevo a la semilla muerta que ellos sembraban, Dios de igual manera se encargará de darle un cuerpo transformado a cada creyente que sea enterrado después de haber muerto. Pero ahora pasa Pablo en el versículo 39 a otra analogía. Deja la analogía de la semilla y pasa a la analogía de los cuerpos, con el fin de ayudarlos a ellos a entender lo que pasará con nuestros cuerpos en la resurrección, porque esa fue la pregunta. Pablo les recuerda que los seres que Dios ha creado sobre la tierra no tienen cuerpos iguales. Permítame detenerme y hacer un paréntesis. ¿Se han dado cuenta en lo que llevamos estudiando de esta epístola, hermanos, que Pablo no es el tipo de persona que si uno le hiciera una pregunta, él responde con un sí o con un no? Generalmente las respuestas de Pablo son, eso depende, o déjame explicarte, o déjame establecer el fundamento antes de yo darte la explicación. Por eso Pablo, él pudo haber dicho, mira cómo que van a resucitar. No es sino hasta el versículo 42, si mal no recuerdo, que él va a decir, así mismo sucede en la resurrección. Desde el 35 viene él hablando y estableciendo el fundamento, para que cuando diga así es que sucede en la resurrección, ellos entiendan mejor lo que él les está diciendo. Miren el versículo 39. No toda carne es la misma carne, o no todo cuerpo es el mismo cuerpo, sino que una es la de los hombres, la de los seres humanos, ¿verdad? Otra la de las bestias, otra la de las aves y otra la de los peces. Ahora, ¿para qué Pablo le dice a ellos esto que parece no tener nada que ver con la resurrección? ¿Para qué les dice esto? Creo, hermanos, que para recordarles a ellos que todos los cuerpos que existen fueron creados por Dios. Fue el Todopoderoso que hizo toda la variedad de cuerpos que existen, sean humanos o animales. Y se lo dice para que supieran que el Dios que con su poder hizo todos esos cuerpos y el cuerpo que tú y yo tenemos hoy, con ese mismo poder habrá de transformar nuestros cuerpos, el cuerpo de aquellos que habremos muerto en Cristo. Dos preguntas, en primer lugar, dos analogías, en segundo lugar ya vimos. En tercer lugar veamos ahora dos contrastes. Todo va en parejas. Dos contrastes. Empieza con el contraste entre los cuerpos terrenales, lo que él llama cuerpos terrenales y cuerpos celestiales. Versículo 40.
Ven, hermanos, también, y perdona que diga tantas cosas, pero es maravilloso este texto. El apóstol Pablo no era un loco religioso que se dio un golpe en la cabeza y le cogió con escribir cosas religiosas y comenzó a decir disparate. Ustedes están viendo el orden que hay aquí. Primero, eso habla de la inspiración divina, pero en la inspiración el Señor no suspende la capacidad mental, ni los talentos, ni los dones, ni las experiencias del escritor humano. Pablo se sentó a escribir y a analizar todas estas cosas. Y con lógica, con un orden. Tercer punto. Dos contrastes. Versículo 40. Hay asimismo cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero la gloria del celestial es una y la del terrestre es otra. Aquí Pablo, como vemos claramente, hace un contraste entre los cuerpos celestiales y los cuerpos terrenales. Y aunque suene así, permítame aclarar algo, aunque suene así, él no está contrastando cuerpos que están en el cielo con cuerpos que están en la tierra. Ese no es el enfoque. Lo que él contrasta es a los cuerpos que son celestiales, en otras palabras, cuerpos hechos aptos para estar en el cielo, con los cuerpos terrenales o los cuerpos creados para habitar y existir en esta tierra. Tu cuerpo y el mío es un cuerpo terrenal en ese sentido. El cuerpo de Jesucristo, desde que nació hasta que murió, cuerpo terrenal. Desde que resucita en adelante, cuerpo celestial. Por eso vemos una diferencia en el Jesús resucitado. Tanto así que muchas veces no se dan cuenta al leer los evangelios que la mayoría de la gente que lo vieron resucitado ni lo reconocían. Yo no estoy diciendo que cambió su rostro, que ahora era de otro color. Yo no estoy diciendo eso. Pero había algo, además de otras cosas más que veremos más adelante, que hacía difícil de distinguirlo a él. No lo reconocían. Cuerpos terrenales, cuerpos celestiales. Por ejemplo, hablando un poquito más sobre el cuerpo del Señor Jesucristo, el cuerpo humano con el que el Señor Jesucristo se encuentra hoy en gloria, es un cuerpo celestial. No es el mismo cuerpo terrenal. Es un cuerpo que fue transformado cuando el Padre lo resucitó de entre los muertos, por lo cual podemos decir que no es exactamente igual al cuerpo que él tenía mientras vivió en su humillación, un cuerpo terrenal sujeto al cansancio, susceptible a la enfermedad y a la muerte, sino un cuerpo transformado. Y ese es el prototipo del cuerpo que el creyente tendrá cuando sea resucitado. Por ejemplo, escuchen cómo el Señor Jesucristo se describe a sí mismo en Apocalipsis 1:18. El que vivo y estuve muerto, cuerpo terrenal, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Ese cuerpo terrenal que él tenía antes no podía vivir por los siglos de los siglos. Por eso pudo morir, porque era un cuerpo mortal como el tuyo y el mío, con la excepción que no tenía pecado. Pero el cuerpo resucitado de él, he aquí que vivo por los siglos de los siglos. No Jesús como el Hijo eterno de Dios. Estamos hablando del Jesucristo resucitado, la segunda persona de la Trinidad, con ese cuerpo humano que asumió para venir a tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario, para venir a vivir la vida que nosotros no podíamos vivir. Ese cuerpo humano real, a eso es que se refiere, que vive por los siglos, porque ese cuerpo antes no había nacido para vivir por los siglos de los siglos. Pero sigue Pablo contrastando ambos cuerpos cuando dice en la segunda parte del versículo 40, lo que vamos a ver ahora. Los cuerpos que tenemos hoy tienen su gloria. El cuerpo tuyo. Este cuerpo, pastor, ese cuerpo tuyo tiene su gloria. No dice el salmista correctamente, creo que en el Salmo 139, maravillosamente he sido formado. Ese cuerpo que tú tienes es un cuerpo glorioso. Tú sabes todas las funciones y cosas que están sucediendo a nivel neuronal ahora mismo para tú entender lo que yo te estoy diciendo. Lo que está pasando en ese cerebro ahora mismo. En fracciones de segundo. Eso es maravilloso. A pesar de haber sido afectado por la caída, este cuerpo nuestros cuerpos siguen siendo una creación asombrosa y gloriosa de Dios.
Pero la gloria de nuestros cuerpos terrenales no se compara con la gloria del cuerpo celestial que tendremos. Es el contraste que Pablo está haciendo aquí. Un cuerpo transformado y hecho apto para vivir para siempre, hecho apto para vivir en comunión eterna con el Dios eterno y santo. En Daniel capítulo 12, versículos 2 y 3, oigan lo que se profetiza de aquellos que serán resucitados para vida eterna. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, habla de la resurrección, unos para la vida eterna y otros para la ignominia o vergüenza, para el desprecio eterno. Los entendidos, los creyentes, brillarán como el resplandor del firmamento, y los que guiaron a muchos a la justicia como las estrellas por siempre jamás. Y es curioso que Pablo aquí habla de la gloria de los cuerpos celestiales, del resplandor o del brillo de los cuerpos celestiales, en comparación con el cuerpo terrenal que tiene su gloria, pero no se compara con aquella. Después de este contraste, Pablo hace otro más, y es el contraste entre los astros del cielo. También un contraste muy evidente para nosotros que vemos tanto en el día con el sol y en la noche con la luna y las estrellas. Versículo 41. Hay una gloria del sol o un resplandor del sol y otra gloria de la luna y otra gloria de las estrellas, pues una estrella es distinta a otra estrella en gloria. Pablo no ha dejado del tema de la diferencia entre la gloria de nuestro cuerpo actual y la gloria de nuestro cuerpo futuro, porque su tema es la resurrección. Y quizás algunos de ustedes se pregunten, ven acá, ahora Pablo me lleva a la galaxia. ¿Qué tiene esto que ver que está pasando en el universo con el tema de la resurrección? Hermano, lo que Pablo está haciendo de nuevo, como ya dije, es establecer el fundamento para que cuando él les responda su pregunta entiendan mejor. Para que cuando les diga cómo serán los cuerpos nuestros, cuando el Señor los resucite, digan, yo entiendo ahora, Pablo. Más o menos algo parecido a aquello que tú nos ilustraste con las analogías y contrastes. Y él dirá, exactamente, pues tú no eres tan bruto entonces. Cuando en el versículo 41 Pablo usa el término gloria, como ya me adelanté a lo que tenía aquí apuntado, él habla de resplandor, habla de brillo, a eso que se refiere. Hay una gloria del sol y una gloria de la luna. Niños, ¿me oyen? La gloria del sol es una, dice el Señor, el brillo del sol es uno, el brillo de la luna es otro. Como ustedes muy bien saben, el brillo de la luna es realmente un brillo prestado. Es un brillo que ella refleja, no es un brillo propio. Si apagáramos el sol, la luna oscurece inmediatamente, porque su brillo depende del brillo que recibe del sol. Pero definitivamente, como Pablo dice aquí, aún sin tener telescopios, es evidente en la noche que una estrella tiene más resplandor que otra. ¿Y qué es lo que Pablo quiere decir con estas cosas? Él les habla de los diversos grados de resplandor que tienen los astros del universo en preparación para lo que les dirá en breve sobre la diferencia entre nuestros cuerpos presentes y nuestros cuerpos resucitados. Para que si se atreviera alguien a decir, no lo creo, cuando él lo dijera, él pudiera decirles, pero ustedes mismos ven la variedad de cuerpos que hay aquí en la tierra y la variedad de cuerpos que hay también en los cielos, en el universo, al ver la gran variedad que hay aún en el brillo de estos astros. El mismo que los creó y los hizo diferir unos de otros, es el mismo que nos levantará de la tumba con cuerpos, con una gloria que nunca tuvieron en esta tierra. Para eso que Pablo está diciendo todas estas cosas, para irlos preparando lo que les va a decir. Pues ya vimos 2 preguntas, 2 analogías, 2 contrastes. Por último, en cuarto y último lugar, la respuesta a las preguntas. Por fin, dirá alguien. Él los estaba preparando y tenía que decirle todas esas cosas. Pero supongamos que ya alguien está ahí sentado en la iglesia de Corinto, que tenía esas inquietudes y tenía esa duda,
y están oyendo que empezaron a leer desde el versículo 35 y todavía no llega la respuesta, habrá dicho, sí, Pablo, gracias por todas esas analogías interesantísimas y esos contrastes. Curioso que no me había fijado en alguna de las cosas que esto ha dicho, muy interesante, pero dinos, Pablo, ¿cómo serán los cuerpos cuando resuciten, ya que tú dices que van a resucitar? Versículo 42, en la primera parte del versículo, dice Pablo, así es también la resurrección de los muertos. Y dirá el que objeta, así como, Pablo. Tú dices así será, pero así como. Pablo les dice, como le dije ya, como te dije ya con las dos analogías y los dos contrastes. Pero para que me entiendas mejor, permíteme explicarte más claramente lo que te quiero decir. Ahora voy a tomar la lectura a partir de la segunda parte del versículo 42 en adelante. Y dice Pablo, se siembra un cuerpo corruptible. Esta es su respuesta, acuérdense. Esta es su explicación de lo que va a pasar con esos cuerpos. Se siembra un cuerpo corruptible, se resucita un cuerpo incorruptible. Se siembra en deshonra, se resucita en gloria. Se siembra en debilidad, se resucita en poder. Se siembra en un cuerpo natural, se resucita un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual. Y lo que voy a hacer, para hacerlo mucho más simple todavía, que voy a desglosar cada una de estas cosas, dividiéndolo, separando en varias secciones los varios contrastes que Pablo está haciendo aquí, porque son significativos. Cada uno dice algo. Cada uno de estos contrastes se enfoca en un aspecto diferente al compararse nuestro cuerpo actual con el cuerpo que tendremos cuando seamos resucitados. Primero, él los contrasta en su durabilidad. En su durabilidad. Dice, se siembra un cuerpo corruptible y se resucita un cuerpo incorruptible. Nuestros cuerpos presentes por causa del pecado son corruptibles. Es decir, propensos a la decadencia, propensos a la enfermedad y obviamente propensos a la muerte. Con esta clase de cuerpos nosotros seremos enterrados, o el término que Pablo usa es sembrados. Pero cuando estos cuerpos nuestros sean resucitados, serán incorruptibles, lo contrario a corruptibles, es decir, no sufrirán decadencia, no sufrirán enfermedad, no sufrirán muerte. En resumen, serán cuerpos inmortales porque Dios con su poder revertirá los efectos de la caída. Algo glorioso. Pero también Pablo los contrasta en su valor. Su valor. Dice él, se siembra en deshonra, se resucita en gloria. Es curioso que hable de nuestros cuerpos, que son gloriosos también, porque fuimos hechos a la imagen de Dios en cuerpo y alma, ¿verdad? Pero el pecado nos ha trastornado. Y ahora tiene que hablar el Pablo de nuestros cuerpos como cuerpos que se siembran en deshonra. Por eso se resucitan en gloria. Cuando nuestros cuerpos sean colocados en la tumba, lo que se enterrará allí será un cuerpo en deshonra, un cuerpo que por causa del pecado nuestro nunca pudimos usarlo perfectamente según el diseño original de Dios, que fue que le glorificáramos en cuerpo y alma como imagen suya. Nunca lo pudimos cumplir. Cuando nos entierren, parte de lo que se diga en la lápida debería decir, aquí un cuerpo enterrado en deshonra que nunca pudo vivir por causa del pecado para la gloria de Dios, como realmente Dios lo diseñó. Eso es lo triste. Esa es la triste realidad de nuestra condición caída. Este cuerpo nuestro lo hemos usado para deshonrar a Dios con él y no glorificarle perfectamente. Este cuerpo nuestro incluye una lengua, ¿verdad? Bueno, esa lengua la hemos usado para mentir muchas veces. Incluye ojos que han mirado lo indebido, incluye mentes que han pensado lo impuro, incluye manos que han cogido lo ajeno. Todo eso lo hacemos con nuestro cuerpo. Serán sembrados en deshonra. Pero ese mismo cuerpo, mis hermanos, será resucitado en gloria según este texto. Será despojado por siempre de todo lo que lo hacía deshonroso, porque Dios lo resucitará en gloria y para su gloria. Totalmente diferente. Pablo también contrasta a ambos cuerpos en su poder. Se siembra en debilidad, se resucita en poder. ¿Acaso hay que convencer a alguien aquí sentado de que nuestros cuerpos son débiles? Nadie ha levantado la mano.
Claro que no hay que convencerlo. Son débiles por ser susceptibles a la enfermedad, al dolor, al cansancio. Amanecimos estas mañanas y dormimos bien con cuerpos enérgicos. Dale unas cuantas horas para que tú veas que vas a estar cansado. Son cuerpos débiles que se hacen débiles cada día con el pasar del tiempo. Pero no así nuestros cuerpos nuevos, porque seremos resucitados en poder, dice ese texto. Y aún no entendemos todo lo que eso implicará. Definitivamente podemos decir con seguridad que no va a haber cansancio, no va a haber enfermedad, no va a haber dolor. Una vez resucitados nuestros cuerpos, jamás las siguientes palabras brotarán de nuestros labios. Mi espíritu está dispuesto, pero mi carne es débil. Jamás será débil ya. Especialmente para cumplir la voluntad de Dios. Jamás serán débiles. Pero Pablo también contrasta su naturaleza. Dice, si se siembra un cuerpo natural, se resucita un cuerpo espiritual. Que hay personas que tomando esto hay que piensan que nosotros tendremos cuerpos transparentes, ¿será? No sé. O son de esos cuerpos que mencioné anteriormente que saltarán de nube en nube. Hermanos, aquí Pablo no está haciendo un contraste entre un cuerpo que se ve y uno que no se ve. Porque si fuera el caso, él hubiera dicho, se siembra un cuerpo físico o material y se resucita un cuerpo espiritual. Él no está haciendo ese contraste, que él está haciendo el contraste entre un cuerpo hecho para habitar aquí, natural, y un cuerpo transformado para habitar en gloria, o en los cielos nuevos y la tierra nueva. Es decir, hecho apto para eso, adecuado para eso. Que actualmente como estamos, no podemos. No podemos. De ahí la manera en que el mismo Señor Jesucristo habla de cómo serán nuestros cuerpos en la resurrección. Oigan lo que él dice en Lucas 20, versículos 34 al 36, respondiendo a una pregunta sobre la resurrección. Los hijos de este siglo, es decir, los inconversos, se casan y son dados en matrimonio, pero los que son tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, déjeme retroceder, aunque me gustaría confirmar más esto, pero dije que los hijos de este siglo representan a los inconversos. No, aquí habla de las personas de este mundo en general. Esto es lo que sucede aquí. Pues lo único que se casan no son los inconversos, ¿verdad? Y no solamente por eso, sino que por el contexto veo más apropiado que realmente el Señor está hablando aquí de las personas que viven en este mundo, contrastándola con aquellos después de la resurrección. Pero los que son tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni son dados en matrimonio, tampoco pueden morir, pues son como ángeles y sus hijos, y son hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. ¿Ven cómo habla de dos cosas que tienen que ver con nuestra vida natural en este mundo y cosas que son naturales para nosotros? Habla del casarse. En eso podemos, por inferencia, decir las relaciones íntimas, todo lo que tiene que ver con eso. Y habla también de que no moriremos. Todas esas son cosas que suceden aquí, con este cuerpo natural que tenemos. Pero después de la resurrección ya será diferente. El pastor John MacArthur en su comentario de 1 Corintios comenta sobre este texto que acabo de leer y dice, cito, no seremos iguales a los ángeles, sino como ángeles. ¿Ven como una sola palabrita lo dice todo? Porque Jesús no dice que seremos iguales a los ángeles. Como ángeles, en el sentido de que nosotros también seremos perfectamente equipados y preparados para una vida celestial, espiritual y sobrenatural. Fin de la cita. Bien, hermanos, después de que Pablo les plantea estos contrastes entre nuestros cuerpos presentes y nuestros cuerpos resucitados, y también como parte de su respuesta a las preguntas del versículo 35, en los versículos 45 al 49 les da una explicación más teológica. En esta sección Pablo contrasta a Adán con Cristo, llamándole a uno el primer Adán y al otro el último Adán. No el primer Adán y el segundo Adán como que vinieran a venir otros. El primer Adán y el último Adán.
pero habla de ellos principalmente como representantes nuestros. Adán como representante de la raza humana y el último Adán como representante de nosotros, su pueblo. Y Pablo empieza en el versículo 45 parafraseando a Génesis 2:7, donde dice allí, así también está escrito. Es decir, lo que les estoy enseñando y respondiendo a ustedes es bíblico. Se desprende de esto, está conectado con esto. El primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. El último Adán, espíritu que da vida. Sin embargo, el espiritual, Jesús, no es primero, sino el natural. Luego el espiritual. ¿Cómo así? Bueno, Adán tuvo un cuerpo primero que Jesús, ¿verdad que sí? Jesús vino a tener un cuerpo cuando él se hizo hombre. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre es del cielo. Como es el terrenal, Adán, así también los que son terrenales, nosotros. Y como es el celestial, Jesús, así también son los celestiales, los resucitados en él. Y tal como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Resumiendo lo que Pablo dice, ¿qué es lo que está diciendo, hermanos? En respuesta a las posibles preguntas que ellos pudieron haber hecho en cuanto a la resurrección, él les dice que no será un cuerpo exactamente igual al que nosotros heredamos del primer Adán. En otras palabras, no es que Dios oigan esta parte que es importantísima, no es que Dios va a hacer con nuestros cuerpos tal y como se hace con una persona que ha sufrido un paro cardíaco y le llaman resucitarlo. Esa persona que vuelve a latirle el corazón y vuelve en sí, tiene exactamente el mismo cuerpo que tenía antes de que le parara el corazón. No hay diferencia. Pablo nos está diciendo aquí, eso no es lo que pasa en la resurrección. Y eso lo tenemos ilustrado en el caso de Lázaro, por ejemplo. Lázaro fue resucitado, ¿verdad que sí? Pero Lázaro fue resucitado con el mismo cuerpo corruptible y mortal con el que murió. Por eso murió otra vez. Cuerpo débil. Pablo les dice que el cuerpo resucitado nuestro será como el cuerpo resucitado de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que él está enfatizando aquí. Miren los versículos 48 y 49 otra vez. Como es el terrenal, es decir, como es el cuerpo de Adán, así también los que son terrenales. Un cuerpo débil, un cuerpo sujeto a la muerte por causa del pecado. Y como es el celestial, el cuerpo resucitado de Jesucristo, así también los que son celestiales o aquellos que seremos resucitados en él. Y machaca el asunto mucho más al decir, y tal como hemos traído la imagen del terrenal, por nacimiento, ¿verdad? Traeremos también la imagen del celestial. Y quiero leerles un pasaje muy glorioso, hermanos, en Filipenses capítulo 3, donde se nos dice con lujo de detalles sobre esta realidad. Es un pasaje donde Pablo exhorta a los filipenses, él viene exhortando a los filipenses a ser imitadores de los apóstoles y no de los falsos maestros. Y miren la razón o incentivo que les da, versículo 20. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, oigan ahora, el cual transformará. No únicamente le dará vida al que murió. No. Que lo va a transformar. Es diferente a simplemente darle vida. Transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria. Si no se entendió con ese versículo, hermanos, porque ahí está claro como el agua. A veces hablamos de la resurrección y en cierto sentido tiene que ver con lo que voy a decir ahora, pero como si fuera únicamente eso. Que el Señor tomará nuestro cuerpo que ha estado enterrado o desintegrado y tomará nuestra alma y la unirá a ese cuerpo. Pero la resurrección es más glorioso de ahí. Porque si tú unes el alma nuestra que se habrá desprendido de ese cuerpo, con ese cuerpo mortal, débil y corruptible que teníamos antes, si lo unes, tú vas a tener la misma persona propensa a la enfermedad, al dolor, al sufrimiento y a la muerte. No, va a haber una transformación, es lo que el Señor dice.
Y eso es lo glorioso. ¿Y cuál es el patrón a seguir en esa transformación? Dice, en conformidad al cuerpo de su gloria, o lo que es lo mismo, su glorioso cuerpo. Por el ejercicio del poder que tiene, aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. ¿Qué poder ejercerá el Señor para transformarnos ese día? El mismo que Él ejerce para mantener en función y sostener a este inmenso e incomprensible universo y mantener todo en orden y en su órbita. ¿Cuánto poder tú necesitas para mantener eso así? Pero mucho poder. Y hermanos, aunque nosotros no podemos decir con seguridad todo lo que implicará para nosotros el tener un cuerpo resucitado como el cuerpo del Señor Jesucristo, con el cuerpo que Él hoy se encuentra en gloria, sí podemos decir con toda seguridad que definitivamente será un cuerpo incorruptible, glorioso, poderoso y espiritual. Sí hay personas que les gusta ver cómo el Señor Jesucristo llegó a hacer ciertas cosas con su cuerpo resucitado que nunca lo vimos hacer antes de morir. Y yo no voy a saltar de ahí y decir así serán también nuestros cuerpos. Pero Él llegó a aparecerse en reuniones con sus discípulos sin ni tocar la puerta. Él no llegó a hacer eso antes de su resurrección. No estoy estableciendo una doctrina, estoy declarando un hecho. Eso es verdad. Él no llegó a hacer eso en ese momento. Y otras cosas más que llegó a hacer después de resucitado, con su cuerpo resucitado, que no hizo antes. ¿Traspasaremos paredes? Yo no te lo puedo responder. Pero el cuerpo glorificado del Señor Jesucristo sí lo hizo. Todo aquello que hoy nos impide usar nuestros cuerpos como instrumentos para la gloria de Dios, conforme a su diseño original, en aquel entonces será quitado. Y podremos en cuerpo y alma glorificar a Dios cuando Él restaure la imagen, su imagen en nosotros, al conformarnos perfectamente a la imagen gloriosa de su Hijo Jesucristo. Y hermano, Pablo concluye esta sección diciéndoles a ellos en el versículo 50, ¿por qué es necesario que nuestros cuerpos sean transformados por medio de la resurrección? Porque eso tiene su razón también. Tiene su razón. Dios hace todo con un propósito y con una razón. Versículo 50. Esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. Yo no sé si quizás en el pasado tú has usado ese versículo para probar que sin nacer de nuevo no podemos entrar al reino de los cielos. No, según el contexto no es lo que Pablo está diciendo aquí. Aunque usa terminología similar en otro contexto para hablar, ¿verdad?, de otro tema, del tema de nuestra salvación. Pero aquí Pablo no viene hablando de la salvación. Pablo no le entró ahora un trance y de repente cambió de tema. No, que Pablo viene hablando y sigue hablando del mismo tema, que termina en el versículo 58 con la exhortación poderosa que da. Y veremos ya cuando lleguemos. Hermanos, en realidad, si somos fieles al contexto, de lo que Pablo habla es de nuestro cuerpo natural bajo los efectos de la caída, lo cual él llama carne y sangre, que es un hebraísmo para referirse a nuestra humanidad. Aún en Hebreos 2:14, hablándose del Señor Jesucristo, dice que Él participó también de sangre y carne. Es decir, que participó de nuestra naturaleza humana, sin pecado, pero aún así afectada por los efectos de la caída, el cansancio, el dolor, el sufrimiento y la susceptibilidad a la muerte, ¿verdad? Pablo está hablando de la carne y la sangre, y como aquí hay un paralelismo hebreo, lo que se conoce así también, más adelante si seguimos leyendo entenderemos a qué se refiere cuando él dice lo que se corrompe. Eso lo podemos poner en una columna y en la otra columna sangre y carne, lo que se corrompe explica lo que carne y sangre significa. Entonces Pablo no está hablando de inconversos, Pablo está hablando de nuestra naturaleza bajo los efectos de la caída. Y dice que no hereda o no recibe o no puede participar o no puede ser hecho partícipe de el reino de Dios, que en este caso representa la gloria o el estado futuro de perfección en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Y lo que Pablo está diciendo aquí es, tienen que ser transformados por el poder de Dios para poder estar adecuados o aptos para participar de ese estado glorioso.
Porque tal y como ustedes están, carne y sangre, lo que es corruptible, lo que se corrompe, eso no encaja con el reino de Dios. Tiene que haber una transformación primero. Entonces, por eso es que seremos resucitados. No solamente porque para la gloria de Dios, para resucitarnos. No solamente tiene que ver con eso. Seremos transformados conforme al cuerpo glorioso de Cristo para poder estar con Cristo para siempre. Para poderle ver tal y como Él es. En resumen, hermanos, lo que Pablo dice es que el cuerpo que tenemos hoy necesita ser transformado para poder estar en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Bien, hemos visto en esta mañana 2 preguntas, 2 analogías, 2 contrastes y la respuesta a las preguntas que alguien pudo haberle hecho a Pablo. 3 breves aplicaciones y concluimos. En primer lugar, hermanos, este pasaje nos llama a ti y a mí a admirar el poder infinito de Dios. Nos llama a admirar el poder infinito de Dios. No hay una sola exhortación en el pasaje, ¿verdad? Ni una sola. Son hechos, realidades, enseñanzas, doctrinas que nos está presentando. Para nosotros analizarlas, reflexionar, meditar y preguntarnos, ¿y qué me dice esto a mí de mi gran Dios? Te habla y me habla a mí del infinito poder de nuestro Dios y por lo tanto nos llama a admirarlo. Ya de por sí la creación de nuestros cuerpos es algo maravilloso, ¿verdad? El que de una célula microscópica salgas tú. Y tú con un nombre y con un color y con un distintivo y con huellas digitales únicas y con un ADN único y que en estos días, los que son doctores aquí me pueden confirmar que cada persona tiene un caminar único que casi como fuera un ADN particular. Un caminar, una manera de caminar. Tú no has visto gente a veces que vienen de lejos y tú no lo ves bien. Ese fulano. Tú le ves tumbadito. O como camine. O si es cojo, lo que sea. Pero tú dices, ese fulano. Te das cuenta inmediatamente. Hemos sido creados maravillosamente, hermanos. Eso es lo que quiero decir. Bueno, este pasaje que hemos estudiado sin duda nos llama a admirar el gran poder de Dios. Un poder que vemos en todo nuestro alrededor, en la creación, pero a lo cual a veces nos acostumbramos, hermanos, y por eso no lo admiramos como debiéramos. Hay pasajes de las Escrituras que como este no nos exhortan a hacer algo o no nos dan el consuelo que quizás necesitamos y buscamos. Pero antes que nada, las Escrituras no nos fueron, las Escrituras antes que nada, hermanos, nos fueron reveladas para revelarnos a Dios. Para Dios darse a conocer a nosotros, para revelarnos a Cristo. ¿Verdad? No nos fueron dadas para ser usadas como un analgésico espiritual. Mucha gente va a la Biblia para eso. Ay, estoy medio depre. Hermano, pastor, ¿algún salmo ahí que me ayude? Hay muchos salmos que te pueden ayudar. Pero si tú te pasas viniendo a la Biblia y la tratas como un analgésico espiritual, tú no vas a conocer a Dios. Porque aún en el Salmo 42, sí te será de bien leer. ¿Por qué te abates, alma mía? Así como el salmista, yo tengo que hablarme a mi corazón. No. Más aún, lee lo que sigue adelante. Espera en Dios. Te revela algo de Dios ese versículo. Sí te ayuda y te enseña cómo tratar con tu corazón cuando está abatido. Pero sobre todo, mira cómo el salmista calmaba su corazón abatido, llevando su corazón a mirar la grandeza de Dios y la fidelidad de Dios. Pues cuando tú te encuentres con un pasaje que estés leyendo en tu lectura personal, pregúntate, ¿qué me dice de Dios este pasaje? Antes que cualquier otra cosa. ¿Qué me dice de Dios la manera en que Él trató con los judíos en Egipto? ¿Qué me dice de Dios la manera en que Él trató con los judíos rebeldes que los llevó al cautiverio babilónico? ¿Qué me dice de su carácter? ¿Qué me dice de Él la manera en que Él trató con esta o aquella otra persona? ¿Qué me dice de Dios el hecho de que Él envió a su Hijo a morir? Juan 3:16 te lo dice. No te habla del amor de Dios. El pasaje que hemos estudiado nos dice a ti y a mí, mi hermano, que nuestro Padre Celestial nos llevará del polvo a la gloria al hacer que estos cuerpos corruptibles, débiles y mortales lleguen a ser como el cuerpo glorioso de Jesucristo. Y eso nos llama a adorarle a Él por eso. Y más cuando estamos rodeados de todas las cosas que Pablo usó en este pasaje para hacer analogías, porque estas nos ilustran
lo que Dios ha de hacer con su gran poder al levantar nuestros cuerpos de los muertos. Pues mi hermano, ahora cada vez que tú mires un árbol, ¿en qué tú deberías pensar? Ese árbol representa ese cuerpo que antes fue una semilla muerta que fue enterrada y me recuerda que yo también seré resucitado algún día. Un árbol en el patio tuyo. Ay, estas hojas que hay que recoger tanto en el otoño. No, contempla el árbol con una mente espiritual. Y si hay hojas en el suelo, significa que hay un árbol allá arriba y ese árbol te recuerda. Ese árbol no fue sembrado así. Una semilla muerta una vez. Una semilla que fue enterrada. Recuerda la analogía de nuestro pasaje, que en última instancia te llama a recordar que algún día tú serás resucitado. En segundo lugar, este pasaje nos ilustra lo que Cristo hace cuando nos salva. Como ya dije anteriormente, cuando Dios nos resucita, Él no simplemente aviva nuestros cuerpos muertos, sino que los transforma completamente. De ser cuerpos corruptibles, débiles y con los que pecábamos, lo convertirá en cuerpos incorruptibles, poderosos y gloriosamente santos. Bueno, cuando Cristo nos salva, Él hizo algo parecido, pero en un nivel espiritual. Segunda los Corintios 5:17 lo dice. De modo que si alguno está en Cristo hoy, nueva criatura es. No fue que la persona la cogieron de un prostíbulo, ya dejó de ir a los prostíbulos, ahora le cogió como venir a la iglesia. Mucha gente que hace esos cambios así. Que era un malapalabroso y ahora ha dicho, yo no voy a decir más mala palabra ya. Ya yo voy a dejar los vicios, eso hace daño al hígado, eso hace daño a los pulmones, eso puede crear cáncer, ya yo dejé eso. Esos son cambios cosméticos. Este texto habla de un cambio de adentro hacia afuera, un cambio que es sobrenatural, un cambio al estilo resurrección, pero a un nivel espiritual. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, una criatura transformada, una criatura según Juan 3:3, hecha otra vez. ¿Cuál es el fruto, la evidencia de eso? Las cosas viejas pasaron. No es que Él dejó algunas cosas, no, que ya eso pasó. Esa es su antigua manera de vivir. Ya Él habla de eso en pasado. Y ahora han sido hechas nuevas. Una persona que profesa que Cristo lo salvó y no puede dar testimonio creíble de un antes y un después, no ha sido hecho nueva criatura. Se está engañando. Se está engañando. Y miren, nadie que se para aquí a predicarles, ni ningún hermano que comparta entre nosotros, con ustedes, es el Espíritu Santo como para decir, ciertamente, sin duda alguna, estoy 100% seguro que esa persona está engañada. Cree que un cristiano y no es nada, pero engañados hay en todas las iglesias. Te exhorto a que te examines a ti mismo según la Escritura. ¿Saben lo que es peor? Que sea el fuego del infierno que te convenza que tú estabas engañado, porque ya no habrá esperanza. Eso es horrible. El Señor Jesucristo dice que el día del juicio habrá muchos engañados que llegarán y serán sorprendidos ese día. Y comenzarán a sacar un pedigrí de las cosas que ellos hacían para el Señor. Y el Señor les dirá, yo nunca te conocí. Pero yo te conocí a ti. Pero es más importante, yo te conocía a ti. No si tú me conocías a mí. Si Jesucristo no nos reconoce como uno de los suyos, y la marca distintiva de que eso es así es que hemos sido transformados y seguimos en un proceso de transformación, entonces puede que estemos sinceramente engañados. Si una persona dice que conoce a Cristo, pero lo que los conocen no pueden ver que su antigua manera de vivir ha pasado y ahora es una persona nueva, debería cuestionar la genuinidad de su conversión y no quedarse ahí, sino ir hoy a Cristo pidiendo misericordia y salvación. Señor, sálvame y ten misericordia de mí, si yo hasta ahora me he engañado, Señor. Tú eres grande en misericordia y compasión. A mí me pasó en el año 1987, yo creía que era cristiano por unos meses. Y hubo un sermón en particular que el Señor usó, curioso cómo el Señor habla a través de las piedras, de un hombre que hoy día está en el mundo hace años. Pero fue un pasaje de Mateo capítulo 7. El mismo pasaje que dice, Señor, Señor. Ese que yo le acabo de citar hace un momento. El Señor usó para sacudirme y llevarme a ver que yo estaba perdido. El ser cristiano no es un asunto de mantener un estatus.
Bueno, ya los hermanos llevan meses, años llamándome hermano. ¿Y para qué yo voy a cambiar eso ahora? No te confundas, que no juegues con eso. No juegues con el destino eterno de tu alma inmortal. La pregunta que debes hacerte a la luz de la Escritura es: ¿he sido yo en verdad transformado? Ya yo no soy el fornicario que era antes. No puedo ver una mujer en ningún sitio que se me van los ojos. ¿Soy yo el mismo mentiroso de antes? ¿O vivo con una limpia conciencia delante de Dios y los hombres? Examínate, mi amigo, porque el texto claramente dice que aquellos que están en Cristo, nuevas criaturas son. Concluyo dirigiéndome a mí, amigo, que no conoces a Cristo en esta mañana. Este pasaje te llama a confiar en Cristo para tu salvación. Tú conoces muy bien el relato de la resurrección de Lázaro, ¿verdad? Y si no lo conoces, yo hice un poco de referencia a ello. Se encuentra en Juan capítulo 11. ¿Sabes qué fue en verdad? ¿Por qué fue en verdad que Jesús lo resucitó? ¿Para qué? En ese mismo capítulo Él nos dice, al decir algo de sí mismo, porque lo que Él hizo con Lázaro era para comunicar lo que Él a nivel espiritual puede hacer. Y es el único que puede hacer. En el versículo 25 dice lo siguiente: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Jesús te dice aquí, la resurrección no es un mero evento futuro. La resurrección soy yo mismo. Yo soy el único que da vida a los que están muertos espiritualmente. El que está muerto por dentro está separado de Dios. Yo puedo darte vida y reconciliarte con Dios. Conocerle a Él, según Juan 17, conocer a Cristo es vida eterna. Y te exhorto en este día, cree en Cristo, mi amigo, y serás salvo. Él te resucitará primero espiritualmente, antes de algún día resucitarte en cuerpo también. Que el Señor obre por medio de su palabra en nuestros corazones. Vamos a orar. Señor, gracias por este glorioso pasaje de estos versículos que hemos estudiado. Te rogamos que nuestros pensamientos sean llevados a admirar tu grandeza, tu gran poder, la esperanza segura que tenemos de la resurrección. Que cuando gimamos en nuestros cuerpos agobiados, cansados, enfermos y sobre todo, cuando digamos: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Que hallemos esperanza al recordar que nuestros cuerpos serán algún día librados de todo vestigio de pecado y aún nuestras almas también. Ven, Señor, y glorifícate haciendo tu obra en nuestros corazones. Sigue transformándonos según esa nueva obra que tú empezaste en nosotros. Síguela perfeccionando y obra en aquellos que están muertos en sus delitos y pecados, y di la palabra, Señor, para que salgan de sus tumbas, para que anden en novedad de vida para tu gloria. Es en Cristo que te lo imploramos. Amén.